Muy bien, pues buenas tardes y encantado de estar aquí. Muchas gracias, Marga, por contar conmigo para la mesa redonda. Me pidió Marga que hiciese una introducción, digamos, histórica, conceptual sobre la ideología de género. Es lo que voy a intentar hacer en los 20 minutos de los que dispongo, que se van a quedar cortos, ya veréis. Porque esto es jugoso. El concepto de ideología de género es muy utilizado, ha cobrado carta de naturaleza, no siempre es usado con precisión, a veces se llama ideología de género a cosas que no lo son. Por ejemplo, no todo feminismo es ideología de género. E incluso desde cierto punto de vista cabe considerar que la ideología de género representa el final del feminismo o la autodestrucción del feminismo por razones que veremos inmediatamente. Por otra parte, yo creo que se puede decir que el feminismo hoy día es una especie de religión de Estado o ideología oficial de Estado, ¿no? Con su propia liturgia. Por ejemplo, el 8 de marzo es la gran celebración del feminismo como religión de Estado. Los minutos de silencio por las mujeres asesinadas por sus compañeros, que no al revés, cuando se da el supuesto inverso, no hay minuto de silencio, ¿no? Eso también forma parte, digamos, de la liturgia del feminismo convertido en religión de Estado. Es religión de Estado porque además es inculcada especialmente a los jóvenes y a los niños por todas las vías imaginables, ¿no? Desde la escuela hasta la universidad, pasando por los medios de comunicación. Bueno, pues ese feminismo que funciona en España como ideología de Estado viene a ser una mezcla hasta cierto punto contradictoria de feminismo de segunda ola y feminismo de tercera ola. Adelanto que ambos son tóxicos, ambos son letales para la sociedad, tanto el feminismo de segunda ola como el feminismo de tercera. Están en este momento enfrentados entre sí. Nosotros no debemos tomar partido por ninguno de ellos. Llegaré a eso dentro de un momento, porque ambos son fundamentalmente tóxicos. Para que nos entendamos, el feminismo de segunda ola es el de Carmen Calvo, feminismo de tercera ola es el de Irene Montero. Bueno, pero ¿qué es esto de las tres olas del feminismo? Sí, estoy hablando de la segunda y la tercera, también hubo una primera, evidentemente. El feminismo de primera ola era el feminismo clásico, era el feminismo que arranca, pongamos, a finales del siglo XVIII con Mary Wollstonecraft o Lamte Gush, después en el siglo XIX John Stuart Mill, a principios del siglo XX las sufragistas, etc. El feminismo de primera ola viene a ser simplemente la aplicación del liberalismo clásico a las relaciones entre los sexos. Por eso su reivindicación fundamental es la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, de la misma forma que el liberalismo superó la sociedad estamental. Antes de las revoluciones liberales, los ciudadanos no eran iguales ante la ley. Según que fueras noble o burgués o campesino, tenías derechos y deberes distintos. Bueno, pues de la misma forma que se implantó la igualdad ante la ley, lo que se refería al linaje, al origen social, ahora se trataba de aplicarlo también a los sexos. Por eso, la reivindicación fundamental del feminismo de primera ola es, por ejemplo, el derecho de voto. Pues las sufragistas son la manifestación por antonomasia del feminismo de primera ola. Y en general la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, es decir, que las mujeres puedan estudiar, trabajar si así lo desean, sean iguales dentro del matrimonio respecto a sus maridos, porque antes estaban en una situación subordinada, etc. Bien, esta era la primera ola, reivindicaciones razonables, me parece a mí, pero estos objetivos estaban ya conseguidos en Occidente, digamos, a mediados del siglo XX. En Occidente, que no en el resto del mundo. En buena parte del resto del mundo siguen sin estar conseguidos. Quien dude de esto puede darse un paseo por Somalia, por Afganistán, etc., ¿no? Pero en Europa, en Occidente, esto estaba alcanzado, pongamos, hacia 1960. En ese momento, el feminismo hubiera debido, digamos, morir de éxito, es decir, declarar alcanzados sus objetivos y autodisolverse. En lugar de eso, lo que hizo fue mutar en una ideología mucho más dañina, que es el feminismo de segunda ola. Sus mentoras intelectuales son Simone de Beauvoir, con su obra El segundo sexo, en 1949, y otras como Kate Millett, Shulamit Farsten, Betty Friedan, etc. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el feminismo de segunda ola? Pues, en primer lugar, primera tesis, que la igualdad ante la ley conseguida por el feminismo de primera ola no es suficiente, porque es igualdad meramente formal y lo que importa es la igualdad real. Esto de igualdad real seguro que nos suena, nos pasan todos, nos bombardean constantemente con la tabarra de la igualdad real. Todavía nos queda mucho para alcanzar la igualdad real. Cuando les decimos, no, pero hace 50 años por lo menos que hombres y mujeres son iguales ante la ley en España. No, pero eso es una tapadera de la perpetuación, de la desigualdad material. Todo esto es lenguaje marxista, estos son categorías marxistas, la distinción entre igualdad formal e igualdad material.
y digamos, la conceptuación de la igualdad formal, igualdad legal, como una tapadera que encubre la continuación de la desigualdad material. Esto viene de Marx, del Marx de la cuestión judía, un opúsculo de 1844, su crítica a las construcciones liberales, etc. Es decir, de la misma forma, como dije antes, el feminismo de primera ola tenía una inspiración más bien liberal. El feminismo de segunda ola ya tiene una inspiración más bien marxista o neomarxista. De hecho, intenta sustituir la lucha de clases por la lucha de sexos. Entonces, igualdad ante la ley no es suficiente porque hombres y mujeres siguen siendo materialmente desiguales. Y la segunda idea del feminismo de segunda ola es que la mujer sigue oprimida, pese a la igualdad legal, y los resortes de la opresión de la mujer se sitúan en la esfera privada y se identifican más concretamente con su condición de esposa y madre. Por eso el feminismo de segunda ola va a cobrar una tonalidad abiertamente antifamilia y antimaternidad. Bien, entonces, vamos a ver. El feminismo de segunda ola sigue vivo en la actualidad. Ya dije antes, el feminismo de Carmen Calvo, por ejemplo, es feminismo de segunda ola, y la confirmación de que sigue vivo, damos lo que dije hace un momento, nos dicen constantemente que aunque haya igualdad ante la ley, todavía no hay igualdad real. ¿Y qué entienden ellos por igualdad real? Pues parece que es la igualdad de resultados. Según ellos, mientras no se alcance una ratio de 50-50 en el último departamento de física nuclear, el último consejo de administración, o las remuneraciones que recibe Cristiano Ronaldo y la futbolista más famosa del mundo, significará que las mujeres siguen discriminadas, las mujeres siguen oprimidas, ¿no? Aquí entra la famosa falacia de la brecha salarial, que tenemos que aprender a entender y a desmontar, porque es una falacia. Es decir, brecha salarial significa que el salario promedio, si sumas los sueldos de todas las mujeres de España y de todos los hombres de España, pues sí, el promedio masculino es más alto, pero esto no implica que se pague distinto sueldo por el mismo trabajo. Eso es ilegal en España desde hace al menos 40 años. No se hace. Lo que ocurre es que hombres y mujeres escogen profesiones distintas, porque así lo deciden libremente. Por ejemplo, las carreras tecnológicas, científicas, ingenierías, etcétera, son escogidas en mucha más proporción por hombres, pero no porque haya una conspiración masculina para disuadir a las mujeres de estudiar tecnología, sino que a las mujeres no les da la gana de estudiar tecnología, porque son diferentes psicológicamente hombres y mujeres. Sobre esto necesitaría más tiempo, podría profundizar, está comprobado por los psicólogos que las mujeres se interesan primero, tienen la habilidad verbal más desarrollada que los hombres y viceversa. Los hombres tienen en promedio más desarrollada la habilidad espacial matemática y la rotación mental, y segundo, los hombres se interesan por profesiones que impliquen interacción con objetos, mientras que las mujeres se interesan por ocupaciones que impliquen interacción humana, por ejemplo las humanidades, por ejemplo la docencia, por ejemplo las sanitarias. Bien, bueno, o sea, las elecciones profesionales distintas de hombres y mujeres llevan a resultados salariales distintos, pero eso no es discriminación. Eso no es discriminación. Por otra parte, las mujeres, en mucha mayor proporción que los hombres, optan por trabajos a tiempo parcial. Un 25% de mujeres escogen trabajo a tiempo parcial, solo un 5% de los hombres lo hacen. De nuevo, esto no es una conspiración masculina para mantener a las mujeres en la inferioridad salarial. Esto es la libertad en acción y la naturaleza humana en acción. Y digo naturaleza humana porque muchas de las mujeres que cogen a tiempo parcial es porque quieren estar con sus hijos. Pero no porque los hombres digan, no, tú te quedas en casa con los niños. No, es que ellas libremente no quieren perderse la infancia de sus hijos y dan más importancia a estar cerca de sus hijos mientras los años que más las necesitan que a tener una carrera profesional fulgurante. Claro, todo esto tiene después una repercusión en esto de la brecha salarial. Lo de la brecha salarial y lo de la igualdad real y tal se basa en la falacia de confundir la igualdad de resultados con la igualdad de derechos, ¿no? Efectivamente. Entonces, en una sociedad libre no puede haber igualdad de resultados. Cuando se dejan libertad a los ciudadanos, los resultados son desiguales. Y viceversa, y viceversa. Para alcanzar la igualdad de resultados, tendrás que cargarte la igualdad de derechos. Y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo con la política de cuotas. Política de cuotas significa que alguien, por ser mujer, va a tener acceso, o por ser de una raza distinta de la blanca, por ejemplo. Esto no ha llegado todavía, o está apenas llegando a España, pero en Estados Unidos esto ya es una realidad totalmente consolidada. Vas a tener acceso preferente a un puesto a que quizás tus méritos no te facultarían para acceder a él, ¿no? Por tanto,
en nombre de la igualdad de resultados se está destruyendo la igualdad de derechos. En Estados Unidos hoy día, incluso en las mejores universidades, un estudiante negro, un estudiante hispano, puede entrar con una nota de 900, 950 en el examen SAT, que va de 0 a 1400. Tanto que, pasando por delante de un estudiante blanco u oriental, que son los más perjudicados por la política de cuotas, los chinos, los de origen oriental, son los que tienen mejores resultados académicos. O sea, un chino o un blanco se queda fuera con 1.300, mientras que un negro entra con 900. Eso está ocurriendo hoy día en la Universidad Americana. Y todo en nombre de la igualdad de resultados. Se supone que mientras que no haya ratios en la universidad que se correspondan con los ratios de presencia de las distintas etnias en la sociedad, es que siguen discriminados los negros, siguen discriminados los hispanos. Bien, esto sobre el feminismo de segunda ola. He dicho, el feminismo de segunda ola piensa que la maternidad, la familia, son resortes de opresión de la mujer, por tanto, declaran la guerra a estas dos realidades, ¿no? Esto es muy claro en Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir entiende la maternidad como servidumbre biológica, esclavitud biológica de la mujer. La maternidad implica que la especie se sirve del individuo femenino para garantizar su propia perpetuación como especie. Por tanto, el embarazo es entendido por Simone de Beauvoir como, digamos, una especie de secuestro del cuerpo de la mujer por la especie, que necesita su propia perpetuación. Es como si un intruso creciese en su interior y alimentándose de su sustancia. Pero parecerá muy exagerado esto, pero es así. Cito aquí un párrafo para que veáis que no exagero. Primero violada, la hembra se ve después alienada. Lleva al feto en su vientre hasta un estado de maduración que varía según las especies. Está hablando de la maternidad en general, en el reino animal, pero incluida la especie humana. Habitada por un extraño que se alimenta de su sustancia, la hembra es, durante todo el trabajo de la gestación, a la vez ella misma y otro que ella misma. Tras el parto, alimenta al recién nacido con la leche de sus mamas, o sea, sigue alienada. Bien, por eso las reivindicaciones características del feminismo de segunda ola van a ser el aborto. Por eso el aborto se legaliza en Occidente en esos años, los años de estas tías, o sea, la Millet, la Beauvoir y tal, años 60, años 70, la anticoncepción, por supuesto, y el amor libre, es decir, digamos, el no vincularse de manera definitiva a ningún hombre, porque eso implica quedar bajo la dependencia de un hombre y eso es fatal. Bueno, estas ideas siguen vivas, no hace falta que repita la importancia que tiene el aborto para la izquierda actual. E incluso en las feministas, estas tipo Carmen Calvo, vemos una crítica del amor romántico. Eso se lo está diciendo hoy a nuestros niños en las escuelas. Cuidado con el amor romántico, que es un mecanismo de sujeción femenina. Carmen Calvo tuvo unas famosas declaraciones contra el amor romántico. ¿Qué más? Bueno, vamos allá por fin a la tercera ola, que es el feminismo de tercera ola es la verdadera ideología de género. A veces se utiliza ideología de género en sentido genérico para aludir a cualquier feminismo. No, esto no es riguroso. Ideología de género en sentido estricto es el feminismo de tercera ola, que arranca en los años 90 con la obra de Judith Butler, Gender Trouble, en español creo que es El género en disputa, 1990. Entonces, si el feminismo de primera ola pensaba que la opresión de la mujer venía de la desigualdad legal, el de segunda ola que venía de su papel de esposa y madre, el de tercera ola va a considerar que la opresión femenina viene del concepto mismo de mujer. El concepto mismo de mujer es opresivo. Es por esto que digo que la ideología de género es la autodestrucción del feminismo, porque si la mujer no existe, si rechazamos el concepto mismo de mujer, entonces el feminismo no tiene sentido, evidentemente. El feminismo se supone que es la defensa de la mujer. La ideología de género, por tanto, rechaza la división binaria de la humanidad en hombres y mujeres. Es decir, rechaza el sexo en tanto que categoría biológica y propone sustituirlo por el género, por eso ideología de género, sustituir el sexo como categoría biológica por el género en tanto que construcción cultural. El género es una construcción cultural. Si es construcción cultural no se ve por qué tendría que haber solo dos géneros. Claro, sexos hay dos porque eso es algo que viene de fábrica, de la naturaleza, hay dos, ¿no? Masculino y femenino. Pero si es una construcción cultural, podría haber muchos y de ahí es otra característica de la ideología de género, la sustitución del esquema binario hombre-mujer por, digamos, un espectro difuso de muchas identidades sexuales posibles, ¿no? Esto encuentra su reflejo más claro en el constante crecimiento del acrónimo LGTBIQZYQ+, ¿no?
Facebook ya creo que, no en el mundo islámico, pero en los países occidentales, Facebook te ofrece un menú de 40 y tantas identidades de género cuando te registras. O sea, género fluido, género no sé cuánto, incluso la posibilidad de ningún género. Y como Nicolás Márquez, que tiene mucha gracia, dice que los que cojan esta opción, ningún género, debe ser que tienen muy poca autoestima, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, es que no tengo tiempo. La ideología de género, las bases, la raíz o la semilla de la ideología de género del feminismo de tercera ola ya estaba en el feminismo de segunda ola. Ya estaba en el feminismo de segunda ola. La frase más repetida de Simone de Beauvoir, la repiten incluso los que no han leído el libro, es aquello de la mujer no nace, se hace. ¿Qué significa esto? Que se aprende a ser mujer. Es decir, que las características tradicionalmente atribuidas a la naturaleza femenina en realidad no tienen una base biológica, sino que son características aprendidas, incluido el instinto maternal, como vimos antes, ¿no? Es decir, se aprende a ser mujer, todo depende del condicionamiento cultural, etc. Por lo tanto, la base biológica no implica casi nada, ¿no? Esto ya estaba en Simone de Beauvoir. Lo que hace Judith Butler y las ideólogas de género es llevarlo a sus últimas consecuencias lógicas. Me quedo sin tiempo y quiero ir a una idea que me parece muy importante, y es que, bueno, hay otra cosa importante, es que no tengo tiempo, y es que la ideología de género implica no solo la impugnación del concepto de mujer, sino también del concepto de homosexualidad. Cuidado, ¿eh? No es solo el fin de la mujer, es también el fin de la homosexualidad. Porque ¿qué es homosexualidad? Atracción por el propio sexo. Luego, por las personas del propio sexo, heterosexualidad, por las personas del sexo contrario. Luego se está presuponiendo la estructura binaria de dos sexos. La diferencia es que te atraiga el tuyo o el otro, ¿no? Pero se presupone que hay dos. Luego, si te cargas el esquema binario, te estás cargando también el concepto de homosexualidad. Y esto tiene un reflejo práctico en la tendencia a la sustitución de la homosexualidad por la transexualidad. Lo característico de la ideología de género es la transexualidad. Transexualidad implica el triunfo de la voluntad, por citar el documental nazi, ¿no? Es decir, el capricho del sujeto, mi autopercepción, mi deseo prevalece sobre la realidad objetiva. Mis genes, mis genitales, mis cromosomas dirán lo que quieran, me da igual, lo que importa es mi deseo. Y si yo deseo ser mujer, yo tengo que ser mujer y ya está. Y exijo a la sociedad que me reconozca como mujer. Es el triunfo del deseo sobre la realidad. Es algo típicamente postmoderno, ¿no? La ideología de género es una manifestación de la postmodernidad. Pero claro, bueno, no te puedo explicar. Lo que quiero que quede claro, los dos son muy malos, el feminismo de segunda ola y el feminismo de tercera ola. Es que ahora están enfrentados entre sí, y a nosotros nos regocija. Algunos quieren palomitas, ¿no? Vamos a ver cómo se pelean las de Carmen Calvo con y llegan a pelearse físicamente y se zurran en las manifestaciones del 8M. En Estados Unidos también están a torta limpia las feministas, digamos, clásicas, con las feministas de tercera ola. Claro, uno tiende a simpatizar más bien con las feministas de segunda ola, porque son un poquito más sensatas, en el sentido de que la ideología de género implica, por ejemplo, que un tío con mide 1,90 y con barba puede entrar en una prisión femenina si se declara mujer, o en un dormitorio de mujeres, o un shelter, como se diga, de mujeres, o un vestuario femenino, etc. Claro, y ya ha ocurrido en Inglaterra que un tío que dice que es mujer entra a la cárcel y viola 5, ¿no? Uno que se llamaba Stephen Wood y su nombre femenino era Karen White. O bien lo que está ocurriendo con el deporte. Ya habréis visto el otro día la nadadora, un tío también de un bigardo de 2 metros que dice que es mujer y claro, está ganando todas las competiciones femeninas. Estos son, digamos, los asuntos del enfrentamiento entre el feminismo de segunda ola y de tercera ola. Y nosotros simpatizamos más con el de segunda ola. Pero no olvidemos que el de segunda ola ha sido profundamente tóxico para la sociedad, de varias formas. Demonizando al varón, y aquí encontramos toda la historia de la ley de violencia de género, que no hace falta que explique, aquí estamos de acuerdo en que la ley de violencia de género es derecho penal de autor, es un tipo penal que por su propia construcción legal solo puede ser perpetrado por varones. Esto es derecho penal de autor y es el final de la igualdad ante la ley. Por otra parte, no son leyes que busquen la disminución de la violencia contra la mujer, son leyes propagandísticas que intentan propagar a toda la sociedad la idea según la cual todas las mujeres están oprimidas por todos los hombres. Y la violencia de género no es sino la manifestación extrema de ese fenómeno general
de opresión estructural de las mujeres, todas ellas, por los hombres, todos ellos, ¿no? Esta es la idea que el legislador quiere inculcar en la sociedad a través de la ley de violencia de género. Por lo tanto, es tóxico el feminismo de segunda ola porque demoniza al varón, es tóxico porque victimiza a la mujer, y esto es degradante para las mujeres y es castrante también porque sentirse víctima no ayuda en primer lugar, las mujeres no son víctimas, vamos a ver, pues son víctimas en Somalia, en Afganistán, en Occidente desarrollado, las mujeres no son víctimas, por tanto, sentirte víctima cuando no lo eres es degradante y es disfuncional a todos los efectos y sobre todo va creando un resentimiento entre hombres y mujeres que es profundamente letal para la sociedad. Esto es lo peor, ¿no? La desconfianza, el resentimiento entre hombres y mujeres que están sembrando. El resultado es que cada vez, por ejemplo, se casa menos gente, cada vez es más difícil formar familias y eso tiene un impacto en la natalidad. Ya se me acaba el tiempo, pero el último dato que quiero que retengáis es que, y esto lo digo en cualquier charla mía, es que en este momento la tasa de fecundidad en España es de 1,2 hijos por mujer y eso es un 40% menos que el reemplazo generacional. El reemplazo generacional es 2,1 hijos por mujer. El número de hijos que hay que tener para simplemente ir recambiando las generaciones. Estamos un 40% por debajo. Estamos así de hace décadas. O sea, tenemos ya una herida enorme en nuestra pirámide demográfica que nos aboca a largo plazo a la extinción y a mucho más corto plazo a la insostenibilidad socioeconómica por envejecimiento de la población. Bueno, pues todo esto es, en cierto modo, resultado del feminismo y de la toxicidad del feminismo de segunda ola. El feminismo de tercera ola es también tóxico, dañino, de otras formas. Por ejemplo, está sembrando la confusión entre los niños acerca de lo que es un hombre y lo que es una mujer. En Inglaterra, el número de niños que se dicen transexuales o que están siendo orientados hacia la transición a otro sexo se ha multiplicado por 44 en 10 años. Se ha multiplicado por 44, hasta el punto que el gobierno ha abierto una investigación para ver qué está pasando, ¿no? Para ver qué está pasando. Esto es un crimen, esto es una aberración. Están entrando en las escuelas activistas LGTB que les dicen a los niños que el hecho de que tengan genitales masculinos no implica necesariamente que sean niños. Podrían ser niñas atrapadas en cuerpos de niño o viceversa. Imagínense la desorientación y la inseguridad que esto está creando. Ya digo que hay una explosión de casos de transexualidad infantil, ¿no? Niños que tengan otro tipo de malestar, otro tipo de problemas, que han nacido un hermanito y tienen celos, que no se sienten apreciados por sus padres, pues dicen, bueno, debe ser que mi malestar se debe a que estoy atrapado en un cuerpo equivocado, ¿eh? Y entonces piden la transición y ojo del psiquiatra que se atreva a oponerse a ese deseo de transicionar, porque será señalado como transfobo por el lobby LGTB. Y ya no hay psiquiatras que tengan huevos, o hay muy pocos, para oponerse a esto. Es decir, aparece un niño que dice que quiere ser del sexo opuesto y ya la consigna, digamos, es la terapia de afirmación. En lugar de decirle, déjate de tonterías, esto se te va a pasar dentro de unos meses. No, enseguida hay que meterle ya en la vía hacia los bloqueadores de la pubertad, hacia la hormonación cruzada y al final hacia la mutilación genital, que eso es el llamado cambio de sexo, que no es real porque no se puede cambiar realmente de sexo. Te puedes mutilarte los genitales, pero cada una de las células de tu cuerpo seguirá llevando la marca genética XX o XY. Bueno, pues perdón, me he pasado un par de minutos, pero es...